¿Has sentido alguna vez que el cielo está cerrado, que tus oraciones rebotan contra un muro invisible, que Dios se quedó callado justo cuando más necesitas escuchar su voz? Hoy vas a descubrir que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación, que cuando Él calla no es porque te haya abandonado, sino porque está forjando en ti algo que las palabras jamás podrían formar. Prepárate para recibir una revelación que transformará para siempre tu manera de buscar la voluntad divina. Hermano, hermana, quiero que entiendas algo que va a revolucionar tu vida de oración. Dios no siempre habla con palabras. A veces habla con puertas que se cierran, con sueños que se posponen, con circunstancias que no comprendes. Y en medio de tu confusión, en medio de tu desesperación por saber qué hacer, Él está obrando de una manera tan profunda que ni siquiera puedes percibirla todavía. La escritura nos dice en Isaías 55 contra 8 hasta 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que cuando tú no entiendes, cuando estás confundido, cuando el camino se ve oscuro, Dios está operando desde una dimensión que tus ojos naturales no pueden captar. Piensa en Abraham. Dios le prometió descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, pero pasaron años, décadas, y Sara seguía estéril. ¿Crees que Abraham no se confundió? ¿Crees que no hubo noches donde miraba al cielo preguntándose si había escuchado bien? Hubo momentos donde su fe flaqueó tanto que intentó ayudar a Dios con su propio plan, y de ahí nació Ismael, una solución humana que trajo conflicto en lugar de bendición. Pero el silencio de Dios estaba preparando el milagro más grande de su vida. No era abandono, era proceso. No era olvido, era diseño divino. Y cuando finalmente Isaac nació, Abraham tenía 100 años. 100 años. ¿Por qué esperó Dios tanto? Porque necesitaba que Abraham llegara a un punto donde fuera imposible en lo natural, para que fuera evidente que era Dios quien lo hizo. Ahora mismo, mientras me escuchas, quiero que hagas una pausa interior. Quiero que dejes de luchar por un momento. Deja de forzar las puertas. Deja de exigirle a Dios que te responda a tu manera y en tu tiempo. Porque aquí está la verdad que necesitas grabar en tu corazón. La voluntad de Dios no siempre es clara en el momento, pero siempre es perfecta en retrospectiva. Mira, nosotros queremos un GPS divino. Queremos que Dios nos diga, da vuelta a la derecha aquí, sigue recto, has llegado a tu destino. Pero Dios no funciona así. Él es el Padre que enseña a caminar sosteniendo nuestras manos, soltándonos poco a poco para que desarrollemos músculos espirituales, fe genuina, dependencia total en Él. Si te dijera todo desde el principio, nunca aprenderías a caminar por fe. Nunca desarrollarías esa intimidad con Él que viene de buscarlo diariamente, de depender de Él paso a paso, de confiar cuando no ves. En Proverbios 3 contra 5 hasta 6 encontramos una de las llaves maestras para conocer su voluntad. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Notaste eso? No dice entiende todo antes de moverte. No dice espera hasta que todo tenga sentido. Dice confía. Dice reconócelo. Y entonces, cuando tú haces tu parte, Él hace la suya. Endereza tus veredas. Pero aquí está el problema. Nosotros queremos el mapa completo antes de dar el primer paso. Queremos ver el final del camino antes de empezar a caminar. Y Dios dice, no, hijo mío, hija mía, yo te daré luz suficiente para el siguiente paso, nada más. Porque si te doy todo el plan ahora, vas a confiar en el plan en lugar de confiar en mí. ¿Has notado que cuando Dios
guió a Israel por el desierto, la columna de fuego y la nube se movían, no se quedaban estáticas. Los israelitas no podían decir, perfecto, vamos a acampar aquí para siempre, ya sabemos el plan. No, tenían que estar atentos, sensibles, obedientes al movimiento de Dios. Y cuando la nube se levantaba, aunque fuera medianoche, aunque estuvieran cansados, aunque no tuviera sentido, tenían que moverse, y cuando la nube se detenía, aunque quisieran seguir, aunque el lugar no fuera ideal, tenían que detenerse. Esa es exactamente la posición donde Él te quiere hoy. Atento, sensible, dispuesto a moverte cuando Él se mueva y detenerte cuando Él se detenga. Ahora, hablemos de la confusión. La confusión no viene de Dios. Primera de Corintios 14:33 es clarísimo. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, si Dios no es autor de confusión, ¿de dónde viene esa neblina mental que nubla tu discernimiento? Viene de tres fuentes principales: tu carne, el enemigo y el ruido del mundo. Tu carne quiere comodidad, seguridad, gratificación inmediata. Tu carne te dice, elige el camino fácil, protégete, no arriesgues. Quédate donde estás seguro. Y a veces la voluntad de Dios requiere que salgas de tu zona de comodidad, que confíes cuando es arriesgado, que obedezcas aunque no tengas garantías humanas. El enemigo quiere paralizarte con miedo, duda, análisis infinito, que nunca llega a ninguna conclusión. Él te bombardea con escenarios catastróficos. Y si te equivocas, y si es la decisión incorrecta, y si pierdes todo, y si Dios no está en esto, y te quedas congelado, incapaz de moverte en ninguna dirección, perdiendo oportunidades, perdiendo tiempo, perdiendo la paz, y el mundo te bombardea con 1000 voces diciendo, haz esto, haz aquello, sígueme a mí, cree en ti mismo, confía en tu intuición, el universo te respalda, manifiesta tus deseos, tú eres tu propio Dios. Es un caos, es una Babel moderna donde cada voz grita más fuerte que la otra, y en medio de ese caos Dios te dice, haz silencio, apaga el ruido, ven a mí. Jesús lo demostró perfectamente. Lucas 5:16 nos dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Ves eso? Jesús, el Hijo de Dios, quien caminaba en perfecta comunión con el Padre, aún así se apartaba, se iba a lugares desiertos, buscaba el silencio, buscaba la soledad con Dios. Si Él lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? Y fíjate que lo hacía regularmente, no era una vez al mes cuando se sentía inspirado, era una disciplina, un estilo de vida. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muy de mañana, siendo aún muy oscuro, antes de que el día empezara con sus demandas, con sus multitudes, con sus necesidades, primero el Padre. Pero escúchame bien, el silencio que buscas tú no es vacío, no es ausencia, es presencia, es intimidad, es el lugar donde tu espíritu se sintoniza con el Espíritu Santo, donde las aguas turbias de tu alma se aquietan y puedes ver con claridad el fondo, ver la verdad, ver el camino. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay un conocimiento de Dios que solo viene en la quietud. Hay revelaciones que solo llegan cuando dejas de moverte frenéticamente buscando respuestas y simplemente te sientas en su presencia. Porque mira, tú no necesitas más información, necesitas más de Él. Tú no necesitas 10 planes alternativos. Necesitas un encuentro genuino con el Dios que ya tiene el plan perfecto diseñado. Te voy a dar una clave práctica. Cuando estés confundido, cuando no sepas qué hacer, hazte estas 3 preguntas bíblicas. Primero,
¿Esto glorifica a Dios? Primera de Corintios 10:31. Sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si lo que estás considerando no puede glorificar a Dios, no es su voluntad. Simple, claro, directo. Si tienes que esconderlo, si tienes que mentir sobre ello, si no puedes invitar a Dios a participar en ello, entonces ya tienes tu respuesta. Segunda pregunta, ¿esto edifica mi espíritu y el de otros? Primera de Corintios 14:26 habla de que todo debe hacerse para edificación. Si lo que contemplas hacer va a destruir en lugar de construir, a dividir en lugar de unir, a debilitar en lugar de fortalecer, no es de Dios. Dios edifica, Dios construye, Dios restaura, el enemigo destruye, divide, debilita. Tercera pregunta, ¿tengo paz? Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Hermano, hermana, la paz no es una emoción, es un gobierno, es un árbitro interno que dice sí o no. Cuando Dios te guía hacia algo, aunque sea difícil, aunque sea costoso, aunque requiera sacrificio, hay una paz profunda que trasciende el entendimiento. Una paz que no tiene sentido en lo natural, pero que es tan real que ancla tu alma. Cuando Dios dice no, aunque parezca lógico, aunque todos te digan que sí, aunque sea la oportunidad perfecta en papel, hay una inquietud, una falta de paz, un testigo interno que te dice, algo no está bien aquí y no puedes ignorarlo. Pero aquí está el detalle. Para sentir esa paz, tienes que estar en paz. No puedes discernir la paz de Dios si estás viviendo en ansiedad constante, si tu mente está siempre acelerada, si tu corazón está siempre agitado. Y por eso Filipenses 4:6-7 no es solo un versículo bonito para enmarcar. Es una instrucción de combate espiritual. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ves la secuencia? Primero, no te afanes. Segundo, ora con acción de gracias, no con quejas, no con desesperación, sino con gratitud porque sabes que Dios ya tiene la respuesta. Tercero, la paz de Dios viene y guarda tu corazón. No es al revés. No es cuando tenga paz voy a orar. No, oras, presentas tu petición con acción de gracias y entonces la paz viene como un guardia que protege tu mente de los pensamientos destructivos, de las imaginaciones vanas, del pánico que el enemigo quiere sembrar. Ahora déjame hablarte de el silencio de Dios, porque ese es el tema que nos duele, ¿verdad? Cuando oras y parece que el cielo está cerrado, cuando clamas y no hay respuesta audible, cuando buscas una señal y todo sigue igual, cuando otros testifican de cómo Dios les habló claramente y tú llevas meses, tal vez años, esperando escuchar algo, en esos momentos el enemigo te susurra, ¿ves? Dios no te escucha, no le importas, estás solo, hiciste algo mal, eres indigno. Dios les habla a otros, pero no a ti. Pero eso es mentira del infierno. Y te voy a mostrar por qué. En Primera de Reyes 19, el profeta Elías está escondido en una cueva, deprimido, huyendo, sintiéndose solo. Este es el mismo Elías que enfrentó a 450 profetas de Baal. El mismo que oró y no llovió por 3 años y medio. El mismo que oró de nuevo y los cielos se abrieron. Y ahora está en una cueva, deprimido, diciéndole a Dios, solo yo he quedado. Y Dios le dice que salga porque va a pasar delante de él. Y sucedió un gran viento que quebraba los montes y rompía las peñas. Pero la Escritura dice, Jehová no estaba en el viento. Luego un terremoto que hizo temblar la montaña, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después un fuego,
y Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro porque supo que era la presencia de Dios. ¿Entiendes la revelación? Dios no siempre está en lo espectacular, no siempre en el milagro ruidoso, en la manifestación dramática, en la señal impresionante. A veces está en el susurro suave, en la paz que viene después de la tormenta, en la certeza quieta que se posa sobre tu espíritu cuando dejas de buscar pirotecnia y simplemente te rindes a su presencia. Y fíjate que Dios le mostró a Elías el viento, el terremoto y el fuego primero. ¿Por qué? Para enseñarle a discernir, para que aprendiera que la presencia de Dios no siempre viene empaquetada como esperamos, que a veces tienes que aprender a reconocer su voz en el silencio, en lo sutil, en lo apacible. El silencio de Dios muchas veces es su manera de callarte a ti, de hacerte parar, de romper tu adicción a la actividad constante, al ruido perpetuo, a estar siempre haciendo algo, porque nosotros somos una generación que no sabe estar quieta, siempre haciendo, siempre moviéndonos, siempre produciendo, siempre consumiendo contenido, información, entretenimiento, y Dios dice, detente, respira, escúchame, no con tus oídos, con tu espíritu. Job experimentó el silencio de Dios como nadie. Perdió todo en un solo día. Sus hijos murieron, su riqueza se evaporó, su salud se destruyó. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Y sus amigos, que vinieron supuestamente a consolarlo, lo acusaron de pecado secreto, de hipocresía, de merecer su sufrimiento. Durante capítulos y capítulos Job clama, pregunta, cuestiona, demanda una explicación y Dios no dice nada. Silencio. Un silencio ensordecedor. Un silencio que debió sentirse como abandono. Pero cuando Dios finalmente habla en los capítulos 38 al 41, no responde ninguna de las preguntas de Job. No le explica por qué perdió a sus hijos. No le dice por qué permitió el sufrimiento. En lugar de eso, le hace preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Le revela su grandeza, su soberanía, su incomprensible sabiduría, su poder creador. Y Job responde en el capítulo 42, 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Captas eso? Job conocía de Dios por información, por doctrina, por lo que le habían enseñado, pero el silencio, el sufrimiento, la confusión, la ausencia aparente de respuestas lo llevaron a un conocimiento personal, íntimo, transformador. El silencio de Dios produjo en Job lo que 1000 sermones no habrían logrado. Lo llevó de conocer acerca de Dios a conocer a Dios. Y al final Dios le restauró el doble de todo lo que había perdido. Pero más importante que la restauración material fue la transformación espiritual. Y te pregunto hoy, ¿será que el silencio que estás experimentando es en realidad una invitación? ¿Una invitación a conocer a Dios de una manera más profunda? ¿A dejar de buscar respuestas y empezar a buscar al que tiene todas las respuestas? ¿A pasar de una fe de segunda mano a una fe personal, probada, refinada en el fuego? Ahora, sobre la guía práctica, porque sí, necesitas saber qué hacer, necesitas tomar decisiones, necesitas caminar, tienes cuentas que pagar, familia que cuidar, responsabilidades que cumplir, y Dios no te va a dejar en la indefinición eterna. Él sí guía, Él sí habla, pero lo hace a su manera y en su tiempo. El Salmo 32 contra 8 es una promesa preciosa. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios promete enseñarte, promete guiarte, pero requiere
algo de ti, que fijes tus ojos en Él, no en las circunstancias, no en las opiniones de la gente, no en tus miedos, en Él, como Pedro caminando sobre el agua. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, caminaba sobre lo imposible. Cuando miró las olas, se hundió. Tus ojos determinan tu destino. Proverbios 16:9 te da una clave de cómo funciona la guía divina. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Ves? Tú haces planes, tú piensas, tú usas la mente que Dios te dio. Tú evalúas opciones, investigas, consideras, pero sometes esos planes a Él y Él los endereza. Abre puertas que no viste, cierra otras que parecían perfectas, pone señales en el camino, ordena tus pasos de maneras que nunca imaginaste. No estás esperando que un ángel baje con un mensaje de WhatsApp divino, no. Estás caminando en obediencia, usando la sabiduría que tienes, buscando consejo piadoso, estudiando la palabra, orando sin cesar y confiando en que Dios es lo suficientemente grande, lo suficientemente poderoso, lo suficientemente amoroso para detenerte si vas en la dirección equivocada y redirigirte hacia donde Él quiere que estés. Hechos 16 muestra esto perfectamente. Pablo y su equipo querían ir a Asia a predicar el Evangelio. Buen plan, ¿no? Noble, espiritual, llevar el Evangelio a los perdidos. Pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Literalmente les prohibió ir, permitió. Luego intentaron ir a Bitinia. De nuevo, el Espíritu no se los permitió. ¿Significaba eso que Pablo estaba en desobediencia? ¿Que había perdido la guía de Dios? No. Significaba que Dios tenía un plan mejor, un destino diferente, Macedonia. Y de ahí el Evangelio llegó a Europa, se extendió por el mundo occidental, cambió la historia de la humanidad, pero Pablo no lo sabía en ese momento, solo sabía puerta cerrada aquí, puerta cerrada allá. Y en lugar de frustrarse, se mantuvo sensible al Espíritu. Y cuando vio la visión del varón macedonio, respondió inmediatamente. ¿Ves el patrón? Pablo estaba moviéndose, intentando, haciendo planes, tomando decisiones, y Dios lo redirigía en el camino. No estaba paralizado esperando una señal del cielo con letras de neón. Estaba activo, obediente y sensible a la dirección del Espíritu. Y esa es la clave, sensibilidad. No rigidez, no terquedad, dispuesto a cambiar de planes cuando Dios dice no, cuando Dios cierra una puerta, cuando Dios te redirige. Así que si estás esperando certeza absoluta antes de moverte, si necesitas el plan completo con todos los detalles garantizados antes de dar el primer paso, te vas a quedar paralizado toda tu vida. La fe no es ausencia de duda. Es movimiento a pesar de la duda. Es dar el paso cuando solo ves el primer escalón, confiando en que Dios te mostrará el segundo cuando pongas el pie en el primero. Es como manejar en la niebla. No ves el destino, pero tus faros iluminan lo suficiente para el siguiente tramo del camino. Y eso es suficiente. Ahora, la palabra de Dios. Hermano, hermana, no puedes conocer la voluntad de Dios si no conoces la palabra de Dios. El Salmo 119 contra 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia no es un libro de respuestas mágicas donde abres al azar y caes justo en el versículo que necesitas. Aunque Dios puede usarlo así, aunque Él es soberano y puede hablarte de cualquier manera que Él elija, su diseño es que estudies, medites, memorices, vivas la palabra hasta que se convierta en parte de ti, hasta que fluya por tus venas, hasta que moldee tu manera de pensar, de ver, de decidir. Cuando la palabra está en ti, el Espíritu Santo trae a tu memoria versículos específicos en momentos específicos. Juan 14:26 promete esto. El Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero no te puede recordar lo que nunca has leído, no te puede traer a la memoria lo que no has guardado en tu corazón. Es como un banco, solo puedes retirar lo que has depositado. Entonces, parte de conocer la voluntad de Dios es saturarte de su palabra, leer, estudiar, meditar, memorizar, no como obligación religiosa, no como una tarea más en tu lista de pendientes, sino como necesidad vital. Como el hambriento busca pan, como el sediento busca agua, como el enfermo busca medicina. Job 23:12 dice: Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Así valoras tú la palabra, la priorizas sobre tu alimento físico, la buscas con el mismo deseo con que buscas tu café de la mañana. Jesús citó la palabra cuando fue tentado en el desierto. 3 veces el diablo lo tentó y 3 veces Jesús respondió: escrito está. No improvisó, no argumentó, no entró en debate teológico, simplemente declaró la palabra y el enemigo huyó. Esa es tu arma, esa es tu defensa, esa es tu guía. Y escúchame, hay preguntas que nunca tendrás que hacerle a Dios porque la Biblia ya la respondió. ¿Debo perdonar a quien me ofendió? Sí. Mateo 6, 14, 15 lo dice claramente. Si no perdonas, no serás perdonado. ¿Debo honrar a mis padres? Sí. Éxodo 20:12 lo ordena. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Debo ser generoso con mis recursos? Sí. Segunda de Corintios 9 contra 6 hasta 7 enseña que el que siembra escasamente, escasamente segará. ¿Debo huir de la inmoralidad sexual? Sí. Primera de Corintios 6:18 manda: huid de la fornicación. ¿Debo preocuparme por el mañana? No. Mateo 6:34 basta a cada día su propio mal. ¿Debo vengarme cuando me hacen mal? No. Romanos 12:19 mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No necesitas una revelación especial, una visión angelical, una voz audible del cielo para obedecer lo que ya está claramente revelado en la Escritura. Y aquí está el principio que muchos pasan por alto. Dios no te va a dar luz nueva si no estás obedeciendo la luz que ya te dio. El problema es que a veces buscamos la voluntad de Dios para cosas grandes cuando estamos desobedeciendo lo que ya nos mostró en cosas pequeñas. ¿Quieres que Dios te revele si debes cambiar de trabajo, pero no estás honrando a tu jefe actual con excelencia en tu trabajo? ¿Quieres que Dios te guíe hacia tu cónyuge ideal, pero no estás guardando tu pureza sexual ahora? ¿Quieres que Dios te muestre tu propósito ministerial, pero no estás siendo fiel en el ministerio pequeño donde Él ya te puso? ¿Quieres que Dios te bendiga financieramente, pero no estás diezmando, no estás siendo generoso con lo poco que tienes ahora? Lucas 16:10 el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios prueba tu fidelidad en lo pequeño antes de confiarte lo grande. Prueba tu obediencia en lo oculto antes de darte plataforma pública. Prueba tu carácter en la oscuridad antes de ponerte en la luz. Ahora hablemos del consejo. Proverbios 11:14 donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Dios usa personas, usa pastores que te conocen, que han caminado contigo, que pueden ver ángulos ciegos en tu vida. Usa mentores que tienen más experiencia, más madurez, que ya pasaron por lo que tú estás pasando. Usa hermanos maduros en la fe que te aman lo suficiente para decirte la verdad aunque duela. Pero aquí está la clave. Busca consejo piadoso, no popular. Busca consejeros que teman a Dios, que conozcan la palabra, que tengan fruto del Espíritu en sus vidas, que tengan historial de decisiones sabias, que caminen en integridad,
No le preguntes a 5 personas hasta que una te diga lo que quieres oír. Eso no es buscar consejo. Eso es buscar validación para algo que ya decidiste hacer. Eso es manipulación espiritual. Sé honesto cuando busques consejo. Comparte toda la situación, no solo la parte que te hace ver bien. Comparte tus motivos, tus miedos, tus dudas. Y cuando varios consejeros piadosos que no se conocen entre ellos, que no se pusieron de acuerdo, te dicen lo mismo, presta atención. Dios está hablando a través de ellos. Esa es confirmación. Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Tus planes, por más bien intencionados que sean, por más lógicos que parezcan, pueden estar mal si estás decidiendo solo, aislado, sin rendir cuentas a nadie. Pero también ten cuidado. No todos los que dan consejo tienen la mente de Cristo. No todos los que opinan han buscado a Dios. Segunda de Timoteo 4:3 advierte: tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hay gente que te va a decir lo que tus oídos quieren escuchar, no lo que tu alma necesita oír. Hay consejeros que te van a animar a seguir tu corazón cuando tu corazón te está engañando. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tu corazón te puede mentir, tus emociones te pueden engañar. Por eso necesitas consejo externo, objetivo, basado en la palabra y sobre las circunstancias, las puertas que se abren y se cierran, los semáforos de la vida. Aquí necesitas discernimiento sobrenatural, porque no toda puerta abierta viene de Dios y no toda puerta cerrada es obstáculo divino. El enemigo puede abrir puertas, puede presentarte oportunidades que parecen increíbles pero que te van a destruir. Puede darte acceso a cosas que tu carne desea pero que tu espíritu rechaza. Primera de Corintios 16:9 dice algo fascinante: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo vio puerta abierta y adversarios al mismo tiempo. Resistencia y oportunidad coexistiendo. Y aún así siguió adelante porque sabía que era de Dios. No se dejó intimidar por los adversarios. No se dejó engañar pensando que la ausencia de oposición significa aprobación divina. A veces las puertas más ungidas son las más peleadas. A veces el camino correcto es el más difícil. A veces Dios cierra puertas para protegerte, para redirigirte, para prepararte, para evitar que entres en algo que te va a dañar, aunque tú no lo veas ahora. Y tú terco, tocando, empujando, forzando, usando palancas humanas, conexiones, manipulaciones, y él diciendo: no, hijo, no es por ahí, confía en mí, tengo algo mejor. Y en tu frustración, en tu impaciencia, no ves que 3 puertas más allá, en el momento perfecto, hay una entrada gloriosa esperándote, que no tienes que forzar, que se va a abrir sola cuando llegues en el tiempo de Dios. Aprende a leer las circunstancias con ojos espirituales, con oración, con paz, con discernimiento, no solo con lógica, porque lo lógico no siempre es lo espiritual. Lo que tiene sentido en lo natural no siempre tiene sentido en lo espiritual. A veces Dios te llama a hacer lo que no tiene sentido en lo natural para que su gloria se manifieste en lo sobrenatural, para que cuando suceda sea evidente que fue Dios quien lo hizo, no tu habilidad, no tus conexiones, no tu esfuerzo. ¿Tenía sentido que Noé construyera un arca cuando nunca había llovido, cuando no había señales de diluvio, cuando la gente se burlaba? En lo natural, no, era una locura, pero en lo espiritual era perfecta obediencia a la voluntad revelada de Dios. Y esa obediencia salvó a su familia. Tenía sentido que Abraham
sacrificara a Isaac, el hijo de la promesa, el milagro que esperó 100 años, en lo natural era contradictorio. Dios prometió descendencia a través de Isaac y ahora le dice que lo mate. Pero Abraham obedeció porque confiaba en el carácter de Dios más que en su entendimiento de las circunstancias. Hebreos 11:19 dice que Abraham consideró que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, y Dios proveyó el carnero. ¿Tenía sentido que Josué marchara alrededor de Jericó por 7 días, que solo gritaran y tocaran trompetas y esperaran que los muros cayeran? En términos militares, era ridículo, pero era la estrategia de Dios, y los muros cayeron. Entonces no descartes algo solo porque no tiene sentido, y no aceptes algo solo porque tiene sentido. Busca la paz, busca confirmación en la palabra, busca el testimonio interno del Espíritu Santo, busca el consejo de hermanos maduros, y entonces muévete con fe. Y aquí está algo crucial que muchos olvidan. La voluntad de Dios siempre está alineada con el carácter de Dios. Dios no se contradice a sí mismo. Si lo que crees que es su voluntad te lleva a mentir, manipular, engañar, comprometer tu integridad, traicionar tu palabra, violar tus principios, no es de Dios. Nunca. Dios nunca te va a pedir que peques para cumplir su propósito. Nunca te va a pedir que hagas algo contrario a su naturaleza para lograr algo bueno. Romanos 3:8 lo deja claro. No hacemos mal para que venga bien. El fin no justifica los medios cuando los medios son pecaminosos. Si alguien te dice, Dios me mostró que tú eres mi pareja, pero esa persona está casada, no es de Dios. Si una oportunidad de negocio requiere que mientas en tus impuestos, no es de Dios. Si un ministerio requiere que abandones tu familia, no es de Dios. Si una decisión requiere que traiciones tu palabra, que rompas un pacto, que dañes a otros, no es de Dios. Primera de Juan 4. 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Prueba, examina, discierne. No te tragues cualquier cosa que venga empaquetada con lenguaje espiritual. No creas cualquier profecía que te halague. No sigas cualquier sueño que te emocione. Pruébalo todo contra la palabra, contra el carácter de Dios, contra el testimonio del Espíritu Santo en tu interior. Y sobre esperar. Oh, cuánto nos cuesta esperar. Vivimos en la era de la gratificación instantánea, comida rápida, entregas en horas, streaming inmediato, respuestas de Google en segundos, y llevamos esa mentalidad a nuestra relación con Dios. Queremos todo ya, respuestas ya, milagros ya, provisión ya, matrimonio ya, ministerio ya, éxito ya. Pero Isaías 40:31 promete algo hermoso a los que esperan, no a los que se desesperan. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es pasividad, no es sentarte a no hacer nada, es expectativa activa. Es preparación mientras esperas la manifestación. Es adoración en el entretanto. Es confianza cuando todavía no ves. Es fidelidad en lo pequeño mientras Dios prepara lo grande. Es declarar como Habacuc 3:17-18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es fe madura, esa es confianza que no depende de las circunstancias. Y cuando Dios finalmente se mueva, cuando la respuesta llegue, cuando el camino se aclare, cuando la puerta se abra en el momento preciso,
vas a entender por qué esperaste. Vas a ver que el timing de Dios es perfecto, que ni un día antes ni un día después, que si hubiera sucedido cuando tú querías, no habrías estado listo, no habrías madurado lo suficiente, no habrías aprendido lo que necesitabas aprender, que Él orquestó todo, movió piezas que no podías ver, preparó corazones que no conocías, abrió caminos que no existían, todo con perfecta sincronización. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Su tiempo, no el tuyo. Y cuando aprendes a confiar en su tiempo, dejas de vivir frustrado, ansioso, comparándote con otros, preguntándote por qué los demás ya tienen lo que tú estás esperando, por qué parece que Dios los bendice a ellos y a ti te hace esperar, porque tu historia es tuya, tu proceso es único, tu tiempo es específico, y lo que Dios tiene para ti, diseñado específicamente para ti, nadie te lo va a quitar. Nadie puede tomar tu bendición. Nadie puede ocupar tu espacio. Nadie puede cumplir tu propósito. Es tuyo. Y llegará cuando tú estés listo para recibirlo, manejarlo y multiplicarlo para la gloria de Dios. Ahora, hay algo más que necesitas entender profundamente. Dios se revela progresivamente. No te da el plan completo desde el principio. Abraham no supo todo el plan cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. ¿Cuál tierra? No especificó. ¿Cuándo? No dijo. ¿Cómo? No explicó. Solo ve, sal, confía, obedece. Y Abraham fue, no sabiendo a dónde iba, como dice Hebreos 11:8. Moisés no bajó del monte Sinaí con el plan completo de los 40 años en el desierto. No sabía todas las rebeliones que enfrentaría, todos los milagros que vería, todas las veces que tendría que interceder por un pueblo terco. Recibió instrucciones paso a paso. José no supo en la cisterna, vendido por sus hermanos, traicionado, abandonado, que eso era el primer paso hacia el palacio de Faraón. No supo en la cárcel, injustamente acusado, olvidado, que estaba siendo preparado para salvar naciones. Pero Dios sabía. Y cada paso, aunque doloroso, aunque injusto, aunque confuso, era parte del diseño perfecto. David no supo cuando Samuel lo ungió que pasarían años huyendo de Saúl antes de ser rey. Años en cuevas, en el desierto, escapando, escondiéndose, ungido pero no coronado, llamado pero no posicionado. En el entretanto, y ahí en las cuevas, escribió los salmos más profundos. Ahí aprendió a depender de Dios de una manera que nunca habría aprendido en el palacio. Dios te da pasos, no mapas. Te da direcciones, no destinos completos. Te da luz suficiente para hoy, no para todo el año. Porque si vieras todo desde el principio, pasarían dos cosas. O te asustarías tanto que no empezarías viendo todas las dificultades, todos los obstáculos, todo el dolor del proceso, o confiarías en el plan en lugar de confiar en el planificador, memorizando los pasos en lugar de depender del guía cada mañana. Así que hoy, mientras me escuchas, mientras procesas estas palabras, quiero que recibas esta palabra profunda en tu espíritu. Está bien no saber todo. Está bien tener preguntas sin respuesta. Está bien caminar con cierta tensión entre lo que sabes y lo que no sabes, porque en esa tensión es donde se ejercita la fe, en esa tensión es donde creces, en esa tensión es donde aprendes a confiar no en tu capacidad de entender, sino en la fidelidad del que te guía. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe no es tener todas las respuestas,
es tener certeza del que tiene todas las respuestas. No es ver el camino completo, es ver a aquel que es el camino, la verdad y la vida. No es entender el plan, es confiar en el planificador. Y cuando llegues al final de tu vida, cuando mires hacia atrás desde la eternidad, desde la perspectiva completa, vas a ver el diseño perfecto. Vas a ver cómo cada pieza encajó exactamente donde debía. Cada demora que te frustró, cada puerta cerrada que lloraste, cada silencio que te angustió, cada confusión que te paralizó, cada lágrima que derramaste, todo, absolutamente todo, encajó perfectamente en el tapiz que Dios estaba tejiendo. Y vas a adorarle no solo por las respuestas que te dio, sino por las que no te dio. Por las veces que te dijo, espera cuando querías ya. Por las veces que te dijo no cuando decías sí. Por las veces que te cerró puertas que tú estabas forzando. Por las veces que te llevó por caminos que no elegiste pero que te formaron de maneras que nunca imaginaste. Por las veces que guardó silencio porque sabía que su presencia era lo que realmente necesitabas, no sus palabras. Romanos 8:28 no es un cliché, no es un versículo de consuelo barato, es una promesa de guerra, es una declaración de soberanía. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no solo las buenas, no solo las que entiendes, no solo las que eliges, todas, las dolorosas, las confusas, las injustas, las que no tienen sentido, todas cooperando, trabajando juntas, orquestadas por la mano maestra de Dios, para un bien que es más grande que tu comodidad temporal, más grande que tu plan de 5 años, más grande que tu definición humana de éxito. Porque el objetivo de Dios no es hacerte feliz en tus términos, es hacerte santo. No es darte todo lo que quieres, es convertirte en quien Él diseñó que fueras desde antes de la fundación del mundo. No es facilitarte la vida, es prepararte para la eternidad. Y a veces eso duele, a veces eso rompe, a veces eso confunde, pero siempre, siempre produce fruto eterno. Segunda de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que pesas hoy, temporal. Lo que produces, eterno. Lo que sufres hoy, leve. Lo que recibes mañana, glorioso. Entonces, hoy, en este momento, mientras estas palabras resuenan en tu espíritu, quiero que hagas algo radical. Quiero que dejes de luchar, que dejes de forzar, que dejes de exigirle a Dios que hable a tu manera, en tu tiempo, con tu vocabulario. Quiero que levantes tus manos aunque estén vacías, que abras tu corazón aunque esté confundido y lleno de preguntas, que dobles tus rodillas aunque no sientas ganas de adorar, y dile con todo tu ser: Señor, me rindo, suelto el control, dejo de pretender que tengo todas las respuestas, no entiendo tu camino, pero confío en tu corazón. No veo el plan completo, pero veo tu bondad. No escucho tu voz audible en este momento, pero siento tu presencia que nunca me ha dejado. Habla, Señor, que tu siervo escucha, no solo con mis oídos, sino con mi espíritu. Guíame, que estoy dispuesto a seguir a donde me lleves. Muéstrame el siguiente paso, solo el siguiente, y lo daré con fe, confiando que tú me mostrarás el próximo cuando llegue el momento. Y cuando hagas eso, cuando genuinamente sueltes y confíes, algo va a cambiar. Puede que no cambien las circunstancias inmediatamente, puede que la respuesta no llegue en las próximas horas, puede que la puerta siga cerrada mañana, pero tú vas a cambiar
tu perspectiva, tu paz, tu capacidad de descansar en medio de la incertidumbre, tu habilidad de confiar cuando no entiendes, tu fortaleza para esperar cuando todo en ti grita ya. Y en ese lugar de rendición, en ese espacio sagrado de confianza absoluta, Dios se va a revelar de maneras que nunca experimentaste cuando estabas tratando de controlarlo todo, de forzar las puertas, de dictar los términos, de exigir respuestas. Cierre poderoso. Ahora te dejo con esto. Guarda silencio los próximos minutos. No enciendas la televisión. No agarres el celular. No busques distracciones. Quédate quieto en la presencia de Dios. Deja que lo que escuchaste hoy se hunda profundo en tu espíritu, más allá de tu mente, más allá de tu entendimiento, directo a lo más profundo de tu ser. Y declaras sobre ti mismo, en voz alta si es posible, con autoridad espiritual. Aunque no veo el camino completo, confío en el que es el camino. Aunque no entiendo todo el plan, sé que Dios sí entiende. Aunque las circunstancias no tienen sentido ahora, sé que Él hace que todas las cosas cooperen para bien. Aunque Él guarda silencio en este momento, sé que su silencio no es abandono, sino preparación. Y eso me basta. Su presencia me basta, su fidelidad me basta, Él me basta. Porque hoy no te vas de aquí con respuestas fáciles. No te vas con un plan de 5 pasos para escuchar a Dios. No te vas con una fórmula mágica, te vas con algo infinitamente mejor. Te vas con la certeza de que Dios te guía paso a paso, que su silencio es parte de su sabiduría, que tu confusión no lo confunde a Él, que cuando llegues al otro lado de este proceso vas a testificar de su fidelidad con lágrimas de gratitud, diciendo como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él te tiene en la palma de su mano. Ni las puertas cerradas, ni los sueños pospuestos, ni la confusión, ni el silencio, nada puede separarte de su amor, nada puede frustrar su plan para ti, nada puede robar tu destino, porque Filipenses 1:6 promete, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él empezó, Él terminará. Tú solo camina, confía, obedece el siguiente paso y observa cómo el Dios de lo imposible, el Dios de los milagros, el Dios que nunca llega tarde, te guía exactamente dónde necesitas estar, exactamente cuándo necesitas estar ahí para su gloria y tu bien eterno. Créelo, decláralo, vívelo. Aferrarte a ello cuando todo lo demás se tambalee, porque Él es fiel, su voluntad es perfecta y su plan para ti es más hermoso de lo que tus ojos pueden ver ahora. En el nombre poderoso, incomparable y glorioso de Jesús. Amén y amén. Found your old sweater in the drawer. Still smells like fall, like the year before. Leaves were gold, the sky was white. Now it's just the chill I try to hide. You're a song stuck on repeat, familiar lines and broken beats. I wear the past like something warm, even though it's come and gone. You were soft like Sunday rain. Now your silence I can't explain. Ooh, ooh, ooh.
typed a message never sent. Half-written lines full of what I meant. The city moves but I stay still, living in the space you used to fill. You're a song stuck on repeat, familiar lines and broken beats. I wear the past like something warm, even though it